Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy fuerte y especial, porque esta semana el expresidente Leonel Fernández analiza el discurso del presidente y el primer año del presidente Luis Abinader y su gobierno, y le llama prácticamente mentiroso al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que fue su gobernador por 8 años, por 12 años, si mal no recuerdo, y le dice que son cifras abultadas. O sea, que en la respuesta que da el presidente al discurso y al gobierno de Luis Abinader, uno de los dos está mintiendo. O miente el gobernador del Banco Central o miente el expresidente Leonel Fernández. Nosotros trajimos las evidencias para demostrar quién es realmente el que está mintiendo cuando le da números falsos al pueblo dominicano para su beneficio. Y eso hoy lo vamos a revelar. Vamos a ver también cuál es el comportamiento de la bolsa para nosotros determinar hacia dónde va la economía mundial y, en consecuencia, la economía local. ¿Qué nos dice el análisis técnicos de la economía? Que es el lenguaje de la bolsa y el lenguaje del comportamiento económico mundial. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, nosotros le hemos dicho en infinitas ocasiones que la bolsa es el escenario para determinar el movimiento real de la economía. Que antes de nosotros emitir un juicio correcto acerca de la economía, debemos de hablar, debemos ver los mercados, porque los mercados nos hablan. El análisis técnico en la bolsa de valores es el lenguaje para los profesionales en bolsa y el mundo, porque eso es lo que determina cuál va a ser el comportamiento, no solo de los índices, sino de las corporaciones que cotizan en bolsa. Y cuando juntamos todas esas corporaciones que cotizan en bolsa y sumamos la cantidad de dinero que hay en acciones, que son 116 trillones de dólares, el mercado nos dice hacia dónde va ese dinero y qué va a pasar con ese dinero. Y ese dinero es quien determina realmente el comportamiento económico mundial. Porque si usted le saca 116 trillones de dólares de la bolsa y desaparece mañana, que se olviden las empresas porque se va la demanda. Y si no hay demanda, usted quiebra. Y si usted quiebra, el gobierno no tiene dinero porque el gobierno no trabaja. El gobierno se mantiene con los impuestos que pagamos los contribuyentes. El gobierno nunca ha trabajado. Ningún gobierno trabaja. Somos nosotros los que pagamos el dinero del gobierno y de los funcionarios, electos y no electos, para que estemos claros en eso. Y los pueblos que entienden eso, como los países desarrollados, son los pueblos que son ricos, cuando ellos entienden que el dinero de ellos lo pagamos nosotros y que no se puede ir a sus bolsillos. Entonces, eso es importantísimo y la bolsa nos dice lo que va a pasar con ese dinero. En los últimos tiempos, en los últimos 10 meses, el Standard & Poor's 500, el S&P 500, de las 500 compañías, se ha ido 10 meses sin hacer una corrección de un 5%. Eso es brutal. Eso es lo que nos dice a nosotros, la cantidad de dinero que ha entrado a la bolsa en esas 500 corporaciones que cotizan en Wall Street y que no se han corregido un 5% en 10 meses. Lo hizo anteriormente, de mediados del 16 a principios del 18, por 20 meses. Ya lleva 10 meses sin hacer una corrección el mercado de un 5%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nos da a nosotros un grado de la cantidad de dinero que está entrando a la bolsa sin corregir, por 10 meses consecutivos. Y nosotros lo hemos dicho, que cuando eso pase, que cuando la bolsa se apreciara un 100%, la recuperación económica era total y absoluta. No como dice el expresidente, que es un rebote estadístico. Eso es falso de toda falsedad.
La recuperación es real y nosotros lo habíamos advertido aquí. Por eso le decimos siempre que consulten los mercados antes de emitir un juicio económico. Y eso lo incluye a usted, señor expresidente Leonel Fernández. Porque la ignorancia es criminal y usted no cree en la bolsa y nosotros vamos a ver las declaraciones suyas, a diferencia de este gobierno que sí cree en la bolsa. Por eso usted se equivoca ahora y es reiterativo con los comentarios suyos que desafortunadamente tenemos que desmentirlo porque vienen de usted, un expresidente de 3 periodos y que continúa hablándole mentira al pueblo. Lo vamos a ver más adelante, las evidencias de quién miente, si es el Banco Central o es usted. Nosotros entendemos que usted debe dejar eso para la historia, ya no más, señor presidente. Colóquenme la número 2, señor director, para que veamos. Miren, el Standard & Poor's 500 ha duplicado, cada vez que duplica su valor en la bolsa, hay una crisis económica mundial violenta porque la bolsa colapsa. Desde el año 1905. Súbalo un poquitico más, señor director, para que veamos esa fecha, para que veamos cada uno de esos crash que ha experimentado la bolsa a lo largo de más de 100 años, de 115 años. Ahí los vemos en el 1905. Del 233, hubo un crash en el año 1929, cuando el crash de Wall Street, la Gran Depresión de Europa y cuando colapsa la bolsa. También hubo otro crash de nuevo por los predios del 41, también en el 53, pero hubo un crash muy violento en el 74. Cada vez que la bolsa duplica su valor, su precio en los mercados, tiende a colapsar. Hubo otro crash en el 1987 y uno en el 2000 cuando los dot-com, cuando el internet. La crisis financiera del año 2008 hubo otro crash, pero sin embargo, en este que estamos viendo ahora, donde dice COVID correction, ese es el aumento más violento que jamás haya experimentado la bolsa. Entonces, si ha duplicado su valor más rápido como nunca antes jamás, ¿qué ustedes creen que puede pasar en el futuro? Bueno, un crash. La bolsa se está colocando al borde del precipicio. Y le hemos dicho esto al gobierno todas las semanas para que se prepare para lo peor. Por eso es importante la bolsa, porque la bolsa no dice si el dinero se va de las acciones, si el dinero se va de las corporaciones. Y cuando el dinero se va de las corporaciones que cotizan en bolsa, ellos cortan por las nóminas. Millones de empleados van para la calle y no sabrán quién lo sacó del trabajo. Lo saca Wall Street, que es el 43% de todo el dinero que hay en acciones en el mundo. De esos 116 trillones de dólares que hay en la bolsa, Wall Street es el 43%. Entonces, se está construyendo una burbuja provocada por los poderosos. Un experimento que nosotros sabemos lo que va a pasar. Y le advertimos al gobierno que es cierto que la recuperación es total y absoluta de la economía, pero eso no quiere decir que no haya riesgo. Ya vimos dónde está el Dow Jones y dónde está el Standard & Poor's, en su punto más alto jamás visto por más de 115 años. Entonces, conociendo esta información, es que nos dice a nosotros lo que va a pasar. Ahí está el valor de los bonos globales. 69 trillones de dólares en deuda de todos los gobiernos que hay colocado en Wall Street. 69 trillones de dólares. Ahí están los bonos de República Dominicana también. Entonces, mientras continuemos con un dinero barato, con este experimento que están haciendo los poderosos y que le dijimos a nuestros empresarios, a nuestros industriales, que llegó el momento ya para entrar a la bolsa, Esto no espera, esto es sí o sí. Esto no es Luis Fernando García, no es conmigo que usted va a pelear. Usted va a pelear con un monstruo que se llama Wall Street, que tiene 50 trillones de dólares, ellos nada más en la bolsa, y cuando ellos decidan retirar la mitad de ese dinero, su empresa tiene problemas, graves problemas. Muchas van a desaparecer en el mundo. No estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando en el mundo, porque nuestros pueblos no tienen cultura en bolsa. Porque nuestros gobiernos nunca nos han hablado de la bolsa. El único gobierno que ha hablado, que está serio en esto de la bolsa, es este gobierno, el primero.
Y eso lo hace ya ser el mejor presidente en 50 años, porque lo hemos dicho, para que un país se desarrolle necesita tres cosas: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Usted nunca escuchó al presidente Medina hablando de bolsa, ni al presidente Hipólito Mejía, ni al presidente Fernández, que quería un Nueva York chiquito. Y no existe Nueva York chiquito sin un Wall Street chiquito. Eso es falso, de toda falsedad. Y el que diga eso está mintiendo. Y nosotros lo estamos retando a que vengan aquí y que demuestren ellos lo contrario, que el mundo no se controla de Wall Street, que nosotros vamos a demostrar que el mundo se controla desde Wall Street. Y si Wall Street se cae mañana, más del 50% de los empleados dominicanos van para la calle. No lo salva nadie, Y eso no me lo estoy inventando yo. Un sistema, le guste a usted o no, y que va a funcionar con usted y sin usted. Que va a funcionar si el gobierno participa y si no participa. Entonces, ¿a qué le tienen ellos miedo? Bueno, a que usted aprenda esto. Entonces, esa es la importancia de la bolsa. Colócame la número 4, señor director, para que veamos, fíjese, ese es el DAX, el German DAX, el índice alemán de la bolsa Alemania, que se está moviendo en la misma dirección de la impresión de euros del Banco Central de Europa. 124% del PIB es la impresión del Banco Central de Europa. Y en esa misma dirección se mueve el DAX. Es para que usted tenga una idea de lo que eso significa. Entonces, ya el Banco Central de Europa ha impreso 8 trillones de euros. Entonces, cuando usted tiene 8 trillones de euros en la calle, en los mercados, un dinero sin valor, con bonos negativos, con unos bonos globales en 69 trillones, ahí los vemos, Europa Central Bank Balance Sheet, 8 trillones de euros desde el año 1920, fíjese, desde el 2020, que estaba en alrededor 5 trillones, menos de 5 trillones, hoy está en 8 trillones. En menos de un año, 3.5 trillones de euros han entrado al mercado. Es para que usted tenga una idea de lo violento que es la participación de los poderosos. Y los poderosos son la Reserva Federal, el Banco Central de Europa, Inglaterra, el People's Bank of China y el Banco Central de Canadá. Entonces, esos poderosos y el Banco Central de Suiza se están apoderando de los mercados y van a crear la gran burbuja, la gran pandemia económica mundial, porque son 18 trillones de dólares que tiene la Reserva Federal en mortgage-backed securities, en hipotecas, en dinero, préstamos garantizados por hipotecas. Lo que antes estaba en bancos comerciales, hoy está en manos de la Reserva Federal y los poderosos. Entonces su dinero no tiene valor en los bancos, eso lo hemos dicho. Con una inflación explosiva y que los bancos ahora le han cambiado el nombre a los certificados de inversión, le dicen rendimiento, es lo mismo. Usted pierde todos los años más de 150,000 pesos por su certificado, por su rendimiento de su dinero, en los bancos. Usted o entra a la bolsa, o aprende a manejar su finanza, o pierde su capital en el futuro. Eso no es con Luis Fernando García. El sistema es así, está diseñado así, le guste a usted o no le guste a usted. Coloque para la número 6, señor director, para que veamos la Reserva Federal, 8.34 trillones de dólares en impresión, una explosión total y absoluta. Entonces, cuando usted compra todo ese dinero y lo somete al mercado, cuando caiga ese dinero, tiene que haber una explosión económica, porque se van a socavar la estructura de la economía mundial. Porque la bolsa es la que determina hacia dónde va la economía mundial, nos guste o no. Entonces, nuestros pueblos que no tienen cultura de inversión están vulnerables a las decisiones de ellos. Y nosotros ni nos enteramos, porque nuestro gobierno, muchos por ignorancia y otros porque no tienen ni idea ni visión de lo que realmente necesita un pueblo para desarrollarse, no promueven la cultura bursátil. Excepto este presidente que le importa ahora y que dijo que 8 empresas van a entrar a cotizar a la Bolsa de Valores Dominicana. Y esa es la mejor decisión de esas empresas. Y que nosotros queremos que entren ya no 8, no, que entren 200 empresas. Porque es lo que nos va a garantizar a nosotros mañana ser un país rico. Claro, necesitamos 3 cosas. Para que eso pase, necesitamos que no haya corrupción e impunidad. Nosotros no hemos escuchado a ningún otro presidente decir, vamos por los robados, excepto este, que dice que nombró un ministerio público independiente para recuperar los robados.
para recuperar tu dinero. Nunca hemos escuchado a otro presidente hablando de eso, porque los presidentes que hemos tenido nunca toman posiciones sobre eso, toman posiciones ambiguas. Dicen que el Ministerio Público es independiente. No, es lo que usted cree que nosotros queremos saber. Díganos, señor expresidente Leonel Fernández, si usted quiere que vayamos por los corruptos de su gobierno. Eso es lo que nosotros queremos escuchar de su palabra, de su boca. Que usted nos diga, el Ministerio Público debe ir por los corruptos de mi gobierno, de mis 12 años. Eso es lo que queremos escuchar. Y por los 4 de Hipólito, y por los 8 del presidente Danilo, por todos, sin importarnos quién sea. Eso es lo que nosotros queremos escuchar de usted. Eso es lo que el pueblo quiere escuchar de usted. Que usted tenga una posición seria y responsable en base a la corrupción y la impunidad. Porque es lo que nos va a dar a nosotros la única oportunidad de crecer y ser ricos como país. Si le quitamos el dinero a los funcionarios ladrones y corruptos. Que decía el presidente Medina que a los ladrones no les gusta que le digan ladrones. Bueno, pues eso lo dijo usted. Yo se lo estoy diciendo porque usted lo dijo. Entonces eso es lo que queremos nosotros, señor presidente. Nosotros no queremos que usted nos dé datos falsos. Queremos su posición para crecer como país. Queremos su posición en base a la impunidad y a la corrupción. ¿Qué vamos a hacer con los funcionarios de su gobierno de 12 años y que hay que buscar el dinero que ellos tienen en su bolsillo? El pueblo quiere escuchar eso de usted. Llegó el momento que usted sea sincero con el pueblo ya. ¿Es de ahora o nunca? Entonces nosotros nunca lo hemos escuchado a usted tomar una posición firme sobre ese tema. Y nosotros entendemos que usted debe de tomar una posición firme sobre ese tema porque usted se va a analizar el primer año de este gobierno. Pero no toca la corrupción de forma ambigua, no. Vamos por los ladrones y vamos por ese dinero y vamos a confiscarlo. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el número 7. Miren, ahí están los bancos centrales combinados, los 3 poderosos. La Reserva Federal, el Banco Central de Japón y el Banco Central de Europa. Combinados los 3, más de 24 trillones de dólares en impresión. Entonces ese dinero barato que no tiene valor en los bancos ha creado una inflación brutal mundial. Entonces cuando vemos ya que la economía más poderosa de Alemania está colapsando, cuando digo colapsando en base a la inflación, es porque es crítico, porque la inflación llegó para quedarse mientras ellos estén inyectándole liquidez al mercado. Porque el mercado se ha acostumbrado al dinero fácil, al dinero sin valor y expulsa la tendencia alcista, lo que le llamamos bull market, las acciones hacia el alza. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no haya más compradores. Porque para que una acción siga subiendo, se necesita mucho dinero para que suba. Pero para que baje, solamente con que no se toque más y que no se le inyecte más dinero, cae por gravedad las acciones. Así funciona el mercado, porque quienes controlan el mercado somos seres humanos, somos emotivos. Y si algo nos sube, asumimos que va a bajar y nos vamos. Y cuando eso se hace en avalancha, el mercado colapsa. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos. Mire, la inflación en Alemania, 11.7 la inflación alemana. Entonces, pero no solo es Alemania, en la zona europea, la economía más sólida del continente europeo, de Europa, de la zona europea, en 11.7 la inflación. Pero también en Hong Kong, 3.7 la inflación. Entonces, cuando usted tiene una inflación de 11.7 en euros, imagínese qué va a pasar con los productos de primera necesidad y que se compran en dólares, porque esa materia prima se compra en dólares en la bolsa. Entonces, cuando escuchamos a aspirantes a presidente en este país, políticos y funcionarios, hablar de la canasta familiar y no decir los orígenes de las cosas y seguirle mintiendo a este pueblo, eso no quiere decir que el gobierno no tenga responsabilidad. Claro que la tiene. Y le hemos dicho al gobierno que hay commodities que son políticos, porque cuando sube el maíz, cuando sube la soya, cuando sube la carne, la leche y el pan, esos commodities son políticos. Y el gobierno debe tomar medidas drásticas. Para eso son los mercados. Cuando hay una inflación y hay una especulación o agiotismo, bueno, importar eso y poner eso a la mitad de precio para que los comerciantes que están especulando, bueno, se lo tengan que comer ellos. Entonces, cuando usted hace eso en el libre mercado y usted quiebra 10, bueno, los otros saben ya lo que viene. Entonces, se ajustan los pueblos y nuestros pueblos aprender de bolsa. ¿Para qué? Para cuando eso pase, no comprarlo. Porque eso es lo que hacen los países desarrollados. No necesariamente porque un producto suba, usted tiene que comprarlo. No necesariamente, porque yo no lo compro.
¿Por qué? Porque yo no voy a pagar un sobreprecio a algo que yo sé que están especulando, pero yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando usted vende su voto por 500 pesos para que un político le diga a usted, ¿quién te subió el huevo? ¿Quién te subió la carne? Ese político es un charlatán. Ese político es un irresponsable. Sea quien sea, porque eso lo sube el mercado y el gobierno tiene que tomar controles para eso. Usted nunca ha escuchado a un americano quién te subió el huevo ni la carne, ni a un japonés, ni a un inglés, ni a un canadiense. A ellos no les importa eso. A ellos les importa que el dinero no se vaya a los bolsillos de los funcionarios, que se recicle ahí, porque eso sí es determinante para que usted esté bien. Porque cuando un funcionario se roba 3.000 millones de pesos, le quitó a la economía 30.000 empleos y 120.000 familias van a pasar trabajo ahora. Eso sí es crítico. Y usted no critica ni cuestiona eso. Y los presidentes se hacen de la vista gorda para eso, excepto este presidente. Colócame la número 10, señor director, para que veamos, fíjese, ese dinero barato ha impulsado los profesionales a moverse a materiales fuertes como el oro y la plata. Va a subir el oro, va a seguir subiendo el oro en los mercados, porque está subiendo. ¿Por qué? Porque el dinero está perdiendo su valor. Colócame la 14, señor director, para que veamos los commodities, cómo han ido subiendo. Fíjense, producen más dinero los commodities que ningún otro mercado. Y eso incluye al crudo de petróleo y al oro, inclusive la plata. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Y el oro, lo dijimos ya al gobierno, va a seguir subiendo. Entonces, si va a seguir subiendo el oro, es para que el gobierno tome medidas sobre eso. Entonces, vamos a ver, señor director, el número 11, para que veamos cuál ha sido el comportamiento del oro, que comienza a hacer un repunte. Se está saliendo de esa base. Entonces, vemos que el oro tiene dos bull flag, que son patrones de continuación hacia el alza. Y eso nos dice a nosotros que va a seguir subiendo. Y colócame la 13, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí. La número 13 nos dice a nosotros el poder que tiene esa tendencia hacia arriba. Entonces, el gobierno y el Banco Central deben de pensarlo muy fuerte y coger un 25% de las reservas internacionales y colocarla en oro. Tenemos meses diciéndole eso, porque se están artillando los bancos centrales poderosos y los inversionistas institucionales comprando mucho oro. Entonces, si ellos quieren oro, Luis Fernando García también lo quiere. Entonces, el gobierno mañana, que no espere que el oro suba para decir que es un activo muy importante. No, cómpralo ahora. Coja 25% de esa reserva internacional que usted tiene, señor Héctor Valdés Albizu, y cámbiala a oro y déjela ahí, porque el oro va a subir. Más temprano que tarde va a subir, porque es un mercado fuerte con esta inflación que se está desarrollando en el mundo. En el próximo bloque vamos a ver qué dijo el expresidente Leonel Fernández y qué dice Héctor Valdés Albizu y cuál de los dos está mintiendo. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esta semana el expresidente Fernández analiza el primer año de gobierno del presidente Abinader y fue a los medios de comunicación, dice, expresidente Leonel Fernández analiza el primer año de gobierno de Luis Abinader, discurso completo. Entonces, ¿qué dijo el presidente Fernández con relación al discurso? Colócame la número 21, señor director. Amplíeme ese párrafo para que lo podamos ver y leer. ¿Qué fue lo que dijo el presidente del gobierno? En lo que concierne a la economía, es preciso señalar que de conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central durante los primeros 6 meses de este año 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que para el año en su totalidad crecerá un 7.5%. Dice el presidente, parecen cifras astronómicas, pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 20, que fue de menos 6.7% del PIB. O sea que el presidente dice que eso fue un rebote, que no un crecimiento real. Pero también dijo el presidente, colóquemela para atrás, señor director, algo muy importante que queremos hacer notar. No obstante,
cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con la del año anterior a la pandemia del 19, resulta que la proyección real de crecimiento para el 21 es tan solo de 0.3%. Entonces, él está diciendo al Banco Central, al señor Héctor Valdés Albizu, que sus datos son falsos, que nosotros vamos a tener un crecimiento de 0.3% porque eso es un rebote estadístico, dice el presidente. Nosotros le dijimos al país y al gobierno que la economía se va a recuperar totalmente cuando la bolsa se recuperara. Usted no puede sostener eso, presidente. Usted no puede decir que es un rebote estadístico cuando tenemos un Dow Jones recuperado totalmente en la bolsa, cuando tenemos un S&P 500 en su punto más alto, igual que el Dow Jones, y cuando tenemos 116 trillones de dólares en acciones, y que todas las corporaciones del mundo que se cotizan en bolsa están ganando millones de dólares. Todas están altas sus acciones. Entonces, cuando usted dice eso, usted está especulando. Ese es un número que usted se lo inventó, o que se lo inventaron sus asesores. Entonces, ese número no se compadece con la realidad, porque habrá una economía totalmente recuperada, porque la bolsa así lo dice. Le hemos dicho a usted y a cualquiera que antes de emitir un juicio, consultemos la bolsa, que la bolsa es irreverente, ¿eh? Entonces, todo lo refuta la bolsa. Colóqueme la número 22, señor director, para que veamos qué dice el señor Héctor Valdés Albizu, que tenemos que apoyarlo porque está diciendo la verdad. La respuesta de Valdés Albizu a Leonel Fernández ante críticas a cifras de crecimiento económico. Y la número 22, señor director, colócame la número 23, perdón, para que veamos la 23, que dice la que le sigue a Héctor Valdés Albizu. Esa es la número 23. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos. Dice el gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, respondió hoy a las críticas emitidas en su discurso por el expresidente Leonel Fernández sobre la economía del país, en el sentido de que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas, así como una supuesta manipulación estadística de los datos. Sobre este particular, el gobernador puntualizó que el Banco Central es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y demás variables macroeconómicos y como tal presenta los resultados aplicando de forma rigurosa los lineamientos establecidos en los manuales internacionales. O sea que tiene toda la razón. La única institución que puede decir cuánto creció la economía de un país es el Banco Central. Cuando el expresidente dice eso, él está especulando sobre eso, porque la voz de él no es la voz oficial de la economía del país. Es una opinión personal de él y que distorsiona la realidad, porque la bolsa de valores recuperada totalmente nos dice a nosotros que la economía se va a recuperar violentamente, poco como lo hallo yo, un 13.3%, con 116 trillones de dólares que hay en la bolsa de valores, con 43% de esa cantidad de dinero en Wall Street nada más, 50 trillones de dólares, con una demanda agregada explosiva en la bolsa, y que eso se traduce en más empleo, en millones de empleos alrededor del mundo, porque todas las corporaciones en la bolsa están ganando dinero alrededor del mundo, todas sin excepción, hasta el día de hoy. Mañana no lo sabemos. Por eso es la recuperación total y absoluta. Y cuando usted dice que es un rebote estadístico, no tiene idea de lo que está diciendo, porque usted no consultó la bolsa. Entonces, ¿quién es realmente la persona que más ha endeudado a este país y que ha creado esta crisis que hoy tenemos con deuda? Es usted. Usted es parte del problema, señor presidente. Colócame la 24, señor director, antes de esa. Colócame la 24 para que nosotros veamos. Miren, eso salió en el Wall Street Journal. Y eso fue en el año 2015, el abismo fiscal de la República Dominicana. Ya el expresidente Danilo estaba en el poder, su partido estaba en el poder, continuación. Ahora sí, señor director, la número 25, colóqueme. Vamos a ver paso por paso. The Wall Street Journal, que el periódico Acento se hizo eco de ese artículo. Dispendio de Leonel Fernández, de Leonel llevó a República Dominicana a un abismo. Eso fue el 27 de noviembre de 2012.
Ese artículo salió en el Wall Street Journal, el periódico de la bolsa, el periódico de Wall Street, porque es quien contabiliza y fiscaliza los bancos centrales. Es quien le da la calificación de riesgo a los bancos centrales del mundo. Wall Street, más nadie. Entonces, por eso las noticias importantes de los problemas fiscales y económicos de un país, Wall Street la toma. Tiene que tomarla porque cuando usted fue a la bolsa a buscar dinero prestado, usted fue a Wall Street a buscar dinero prestado. A esa economía de casino que usted le llamó, porque usted no cree en la bolsa. Entonces, colócame la 26, señor director, para que veamos qué más dice eso. Ahí los vemos. Fíjese, el Wall Street Journal, Dispendio de Leonel, llevó a un abismo fiscal en el 2012, 27 de noviembre de 2012. Y la número 27, señor director, para que veamos un párrafo muy importante. Amplíeme el segundo párrafo, señor director. Súbalo ahora, para que usted entienda. Mire, ahí dice, resalta el nuevo paquete tributario. El diario resalta del análisis los puntos oscuros, como un aumento del impuesto al valor agregado del 16% a 18%, alza de los impuestos a la gasolina y el diésel. Entonces, quien sube los impuestos es su gobierno y el gobierno de Medina, señor presidente. Quien pone a este pueblo a vivir mal, pagando impuestos caros, 18%, y usted es usted y el expresidente. Usted es parte del problema, no parte de la solución. Y esos son sus datos, sus números de su partido en el 2012. Ahora sí, señor director, colóqueme la número 28. Dijo usted esta semana que durante su gobierno la deuda aumentó solo 1.800 millones de dólares por año. Señor presidente Fernández, nosotros le queremos hacer un llamado a usted. Yo creo que llegó el momento ya de usted decir la verdad. Usted no puede irse a los medios de comunicación a mentirle a este pueblo, porque no lo merecemos. Entonces, cuando usted dice que su gobierno se endeudó a un ritmo de 1.800 dólares al año, ese número es falso de toda falsedad. Su gobierno se endeudó a un ritmo de 2.004 millones de dólares por año. O sea que faltan más de 200 millones de dólares por año. Y también usted dijo que usted bajó la deuda externa de 46.9 a 41. Tampoco es cierto. Entonces, yo creo que un estadista de su estatura, expresidente en 3 periodos, no debe estar mintiéndole a este pueblo y siendo reiterativo mentiras tras mentira, mentira tras mentira. Yo creo que sus asesores y usted deben de plantearse ya que este pueblo dominicano, no todos somos estúpidos, no todos nos atenemos a lo que usted nos diga o a lo que nos diga otro. Investigamos y conocemos la información. Y producto de nosotros conocer esta información y que este programa está diseñado para decir la verdad, desafortunadamente tenemos que desmentirlo a usted. Colóqueme la número 29, señor director, para que veamos cuál es la deuda realmente, cuánto se endeudaba el gobierno del expresidente Fernández por año. Esa es la número, colóqueme, esa la tiene ahí, señor director, la que usted puso primero, las estadísticas, para que, exacto, miren, la deuda del 2004 fue 11.000 millones de dólares y terminó en el 12 con 27.132. O sea que cuando usted suma 27.132 menos 11.000 millones, menos 11, significa que son 16. Si lo dividimos entre 4, estamos hablando, entre 8, perdón, si lo dividimos entre 8 años, que fue su periodo, estamos hablando de 2.004 millones de dólares que usted se endeudó por año, no 1.800, o sea que faltan 200 millones de dólares todos los años por 8 años. Entonces usted no puede irse a los medios de comunicación a mentirle a este pueblo. Nosotros entendemos que su estatura de expresidente por 3 periodos, eso lo degrada a usted cuando le sigue mintiendo, acomodando los datos para un beneficio político suyo, cuando lo correcto es decir que se endeudó a 2.000 millones de dólares, no 1.800. Y estamos presentando la prueba, eso es irrefutable. Eso no aguanta un debate. Y eso usted lo dijo en su discurso. Ahí le pusimos lo que usted dijo, extraído de su propio discurso, 1.800 millones de dólares.
faltan 200 millones de dólares por año. O sea que hay un déficit de más de 1.600 millones de dólares que no están en el presupuesto, que no están ahí en su deuda, que no sabemos dónde está y que hay que saber dónde está ese dinero. Porque usted nos está dando un número incorrecto, que no es correcto. Colócamela para atrás, señor director, para que vayamos entonces a las otras gráficas. Entonces, la misma gráfica, colócamela para atrás, señor director, para que el pueblo entienda qué es lo que estamos diciendo. La anterior, señor director, colócamela para atrás, por favor, para que veamos que no son 1.800. Amplíela esa, para que usted vea. En el 2004 eran 11.000, súbalo, señor, súbalo que se lea. En el 2004 la deuda era 11.099 millones y usted termina con 27.131.8. Cuando hacemos la resta, son 16.131. Entre 8 da 2.004 millones de dólares por año. Entonces, es ahí donde está el problema, expresidente Fernández. Entonces, yo pienso que basta ya de mentirnos a nosotros en este pueblo. Entonces, no es así como usted dice. Pero también usted dijo, esa es la número 40, puede bajar con nosotros, señor director. Miren, Leonel Fernández, vivimos en un capitalismo de casino. Eso lo dijo usted el 26 de enero del 2016 en Cuba. Entonces, usted no puede hablarnos nosotros de desarrollo si piensa que Wall Street es un casino. No es un casino, señor presidente. Es el escenario donde usted fue a buscar ese dinero prestado a la bolsa, esos 2.000 millones de dólares prestado por año que usted se endeudó. Usted fue a ese casino a buscarlo. Y yo quisiera saber a qué casino un gobierno puede ir a buscar 2.000 millones de dólares todos los años. Yo quisiera saber dónde está ese casino para yo ir también. Entonces, cuando usted dice eso, nos dice a nosotros cuál es su visión. Colócame la número 41, señor director, para que veamos qué más, amplíe los párrafos, para que veamos qué más dijo usted. Dice usted ahí, sobre el sistema de gestión económico, expresó que el mundo se rige por un capitalismo de casino, porque se basa en apostar y especular, causas que desataron la crisis 2007-2008, la cual, según Fernández, el planeta todavía se recupera a un ritmo moderado. Presidente, eso es falso de toda falsedad. Primero, que no es un casino Wall Street. Segundo, que eso no es cierto lo que usted dice. Y que la bolsa se recupera porque hubo una inyección de dinero, porque el mercado se recupera solo. El mercado tiene vida propia. Entonces, cuando usted dice que es un casino y usted quería un Nueva York chiquito en este país y no cree en la bolsa, por eso entendemos que usted duró 12 años en el gobierno y nunca habló de bolsa. Porque a usted no le interesa el bienestar de los dominicanos. A usted no le interesa que este pueblo aprenda de bolsa por dos razones. O porque usted no sabe o porque no le interesa. Usted tuvo 12 años para hablarnos de bolsa, nosotros nunca lo hizo. Y este presidente con un año ya está hablando de bolsa. Entonces, colóqueme ese video, señor director, para que veamos qué dice el presidente Abinader con relación a la bolsa de valores. Es el número 42, señor director. Colóqueme ese video para que establezcamos la diferencia entre usted y este presidente. Colóqueme ese video. En relación con el mercado de valores, ya hemos hecho los cambios en reglamentos y normativas y se ha consensuado un proyecto de ley de fomento a este mercado. Estas acciones van a lograr que en los primeros meses se haga una realidad lo que se espera en décadas, un mercado de emisión de acciones de compañías en este mismo año 2021. Esto significa mayor transparencia a las empresas acogidas y será una inversión sin precedentes, tanto nacional como internacional. Ya por lo menos 8 importantes compañías del país están comprometidas con mercadear sus acciones. El camino a la modernidad de nuestro país nadie lo detiene. Estamos poniendo todo nuestro empeño en conseguir que nunca más un gobierno, cualquiera que sea, pueda dar marcha atrás en estos avances democráticos. Es importante que en la discusión sobre los grandes temas del país contemos con la participación de todos. Para eso, en las próximas semanas presentaré rendición de cuentas. Fíjese la diferencia, ¿eh? No tiene un año, en la rendición de cuentas ya le está hablando de que 8 empresas dominicanas, grandes empresas, irán a la bolsa. Y usted duró 12 y nunca se habló de eso. Entonces esa es la diferencia de visión. Por eso este presidente vale sus 50 años el mejor presidente. Eso nada más lo hace. Un ministerio público independiente, un mercado de valores fuerte y nadie por encima de la ley.
O sea, que ha tomado posiciones correctas. Por esto este programa apoya esa medida, porque son los lineamientos de este programa. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere realmente? Bueno, que el mundo nuestro esté desconectado de la realidad. ¿Y usted sabe cuál es la realidad, señor Fernández? Es esta. Colócame la 43, señor director, para que veamos la realidad. Miren, ahí vemos su gobierno totalmente desconectado de Wall Street y de los bancos centrales. Así fue que usted gobernó por 12 años. Porque los dominicanos no saben hoy comprar una acción y mañana van a poder aprender a comprar una acción. Millones de dominicanos no saben ni siquiera cómo se compra un bono soberano o un bono corporativo en la bolsa. Ni siquiera los banqueros saben, gerentes de banco, con maestría, posgrado y doctorado. Y esto quiere el presidente Abinader, que el mundo nuestro y que la República Dominicana esté conectada a la bolsa, como tiene que ser, porque es la única forma de desarrollarnos. Y por eso las empresas dominicanas van a ir a la bolsa. Y qué bueno, porque nosotros vamos a apoyar eso, porque es la única forma de crecer. Esa es la única forma de desarrollarnos y esa es la única forma de crear riquezas. Entonces, eso es lo que va a garantizar que un ciudadano dominicano no gane 15,000 pesos mañana. Si eso pasa y conseguimos un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley, bueno, usted como ciudadano dominicano va a ganar por encima de los 40,000 pesos mensuales. Eso yo se lo garantizo, porque el país va a crear riquezas y la riqueza se crea única y exclusivamente a través de la bolsa de valores. Y usted por 12 años nunca habló de eso, nunca habló de eso. Nunca habló de un ministerio público independiente y nunca habló tampoco de que nadie esté por encima de la ley. Usted lo toca con cierta sutileza, pero no toma posiciones que el pueblo quiere saber. ¿Qué es lo que usted piensa respecto a eso? Por eso lo hemos dicho y vamos a ser reiterativos en esto. Y qué bueno que este gobierno tiene ese lineamiento y piensa eso. Que lo más importante para que un país se desarrolle son 3 cosas. Un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes y que nadie, absolutamente nadie esté por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas